Buenas, a las buenas, a las muy buenas. Hoy vamos a irnos a los polos. Vamos a estudiar un poquito de la zona bioclimática polar. Para ello nos vamos a interesar por una expedición, la expedición transantártica de Shackleton, que se inició en 1914 y concluyó en 1916. Una expedición épica, que no cumplió sus objetivos, pero se convirtió en una leyenda. A principios del siglo XX, la frontera de lo conocido y lo desconocido había alcanzado ya el paralelo 60, al hemisferio norte y al hemisferio sur, es decir, el círculo polar ártico y antártico. Y la carrera era alcanzar los polos. En este caso, ya en 1914, el polo sur se había hollado Amundsen en 1912 y el capitán Shackleton, un aventurero polar ártico, decidió que el reto era atravesar el continente antártico, llegar por el mar de Weddell y salir por el mar de Ross, cruzando todo el territorio continental y pasando por el polo sur. Para ello se hizo de un barco, el Endurance, un barco capacitado para navegar por esos mares y ser capaz de resistir los choques con los témpanos de hielo. La expedición contó con 56 voluntarios, 28 para navegar el barco y dejar en la costa al otro grupo, al otro equipo de 28 que se encargaría de atravesar el continente, para luego recogerlos del otro lado. Desde muy pronto se hizo evidente que las condiciones eran mucho peores de las que habían previsto. Aunque el proyecto, la expedición iba bien preparada, se encontraron con que las placas de hielo iban rodeando el barco cada vez más peligrosamente. Tanto que obligó a la expedición a bajarse del barco y subirse sobre esas placas para ir abriendo canales que pudieran permitir al barco avanzar. Finalmente, en enero, en pleno verano austral, el barco queda aprisionado por el hielo y se hace imposible cualquier tipo de movimiento. Desde ahora, desde este momento, el barco queda a la deriva y se mueve junto con la placa antártica del mar de Weddell. Aunque es verano, en la Antártida no se superan los 0 grados centígrados de temperatura. La media de temperatura a lo largo del año en el bioclima polar no alcanza los 10 grados centígrados. En los casquetes polares aún menos. La lucha se hace tenaz en las peores condiciones. El barco se desplaza sin control por el mar de Weddell hacia el oeste, junto con la plataforma de hielo que tiene el barco atrapado. Durante 7 meses, viviendo en el interior del barco, se hace familiar escuchar el costillar, crujir, crepitar bajo la presión del hielo. Los trabajos necesarios para mantener la moral del grupo, así como para mantener a salvo el barco de los movimientos de la propia plataforma de hielo, son incesantes, continuos. Finalmente, con un gran crujido, el barco se quiebra y antes del peligro de que se pueda hundir, la tripulación decide bajar todo el material, todas las provisiones para ponerlas a salvo, incluidas estas imágenes que ahora podemos ver. Ha pasado casi un año desde el inicio de la expedición.
La moral del grupo no decae. Organizan un campamento próximo al barco y planifican de qué modo pueden salir de la situación. El capitán Shackleton comprende rápidamente que la única salida es alcanzar el continente por la península antártica, lo más al norte posible, lo más próximo posible a los puntos que de vez en cuando son frecuentados por balleneros. Aunque la deriva de la plataforma de hielo es en esa dirección, la plataforma de hielo se desplaza muy lentamente, con lo cual hacen varios intentos de marcha que son rápidamente frustrados por la peligrosidad de las grietas y las cornisas que se abren en su camino. Hay que recordar que esta placa de hielo está directamente sobre el mar. El 21 de noviembre, lo poco que queda a la vista del barco se hunde. El hielo lo engulle y cae hasta las profundidades del mar de Weddell. Una extensión blanca e infinita se extiende delante de ellos. Centenares de kilómetros de hielo los separan del continente. Es curioso como en un continente donde las precipitaciones apenas alcanzan los 10 milímetros anuales pueda haber tanta agua helada y tanta nieve. La media anual de precipitaciones en el bioclima polar suele rondar los 250-300 milímetros anuales. Tras meses de deriva, al fin divisan el continente, la península antártica, a la altura de la isla Elefante. Deciden entonces coger los botes que han rescatado del barco y navegar hasta ese punto. Al llegar, al alcanzar la costa, deben rodear la isla todavía para instalar en una playa un campamento. Desde ese punto, el capitán Shackleton y 4 acompañantes más se van a embarcar en uno de los botes reforzados para atravesar el océano Antártico hasta la isla de Georgia del Sur, lugar desde el que partió la expedición y donde se encuentran los asentamientos estables de balleneros que pueden salvar al resto del grupo que quedará en Isla Elefante. Después de 14 días, 1400 kilómetros de océano Antártico encrespado, alcanzan la isla, alcanzan el asentamiento ballenero y unos meses después, y después de varios intentos, logran rescatar al resto de la tripulación de la expedición. No habían alcanzado su objetivo original, pero se habían convertido en leyenda. Habían pasado más de 2 años desde el inicio de la expedición. Vaya. Menuda odisea, ¿eh? Y bien, bueno, aquí tenemos el mapa de nuestros bioclimas y vamos a ir viendo dónde se desarrolla ese bioclima. Como veis, en la costa norte de Norteamérica, en los archipiélagos canadienses, de grandes islas que se sitúan en el círculo polar ártico, el norte de la península de Labrador y Groenlandia. Luego toda la franja norte del continente asiático, incluida la costa este de la península de Kamchatka. Y al sur, en el hemisferio sur, pues como ya habéis visto gracias a la historia que acabamos de contar, todo el continente antártico.
dentro de lo que consideramos, a pesar de todo, bioclima polar, hay que distinguir distintas zonas según se llega a los extremos. En ese sentido, hablamos de un dominio glaciar, la zona de casquetes de hielo, donde nunca las temperaturas superan los 0 grados, es imposible que exista vegetación. Pero existe una zona que se llama dominio periglaciar, que coincide con esa costa norte asiática que hemos dicho, esa parte norte asiática y esa parte norte de Norteamérica, donde gracias a las temperaturas es posible la vegetación. A esas formaciones boscosas, a esas formaciones vegetales, se le llama tundra. Y bueno, valga lo dicho, hasta el próximo día. Momento, que aquí van las preguntas.